Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Hoy día la tendremos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor, queridos hermanos, en nuestros corazones. El apóstol Pablo escribió esta epístola de 2 de Tesalonicenses probablemente en el año 51 al 52 después de Cristo, poco después de su primera carta. La iglesia de Tesalónica era una iglesia joven, pero enfrentaba numerosos desafíos y numerosos problemas, persecución, algunos conflictos, ¿cierto?, o confusiones doctrinales, muy especialmente lo que significaba la segunda venida de Cristo, ya que algunos hermanos creían que la segunda venida de Cristo iba a ser en su tiempo, lo cual pasaba de que ellos habían dejado sus responsabilidades diarias, de trabajar, de ver su sustento, ¿ya? Y se habían vuelto a vivir una vida de ociosidad. Por eso Pablo le dice en su epístola, el que no trabaja o el que no trabaje, que no coma. El Señor nos ayude y nos bendiga. Ahora, lo que nosotros hemos leído en esta carta que el apóstol escribe a esta iglesia joven, dice lo primero en el versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. El Señor nos ayude. La oración, queridos hermanos, es algo que todos nosotros podemos hacer. Cada trabajo, cada obra que realicemos para tener éxito debe estar respaldada por la oración. La oración es importante en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pablo constantemente pedía oración a sus hermanos. Lo vemos en Romanos 15:30. También lo vemos en 2 Corintios 1:11 y también en Efesios 6:18 al 19. Porque su preocupación era que la obra que el Señor le había encomendado la pudiera hacer de buena manera. Por eso siempre pedía oración. Queridos hermanos y queridas hermanas, el pedir la oración no es una debilidad, sino es saber que tenemos, ¿cierto?, un respaldo importante de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para que así todo lo que emprendamos en la obra del Señor, Dios lo prospere y sea motivo de edificación también para la iglesia y para nuestros ministerios. También en el mismo texto dice la palabra del Señor que Pablo le dice a la iglesia para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Tal vez Pablo no pedía oración para él, para tener medios, recursos personales, para pedir en algo específico que él necesitaba, sino que él siempre y su mayor preocupación era el poder predicar el Evangelio, que la palabra del Señor corriera, que la palabra del Señor avanzara y que muchos pudieran llegar al conocimiento de Cristo y muchos fueran salvos. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza, queridos hermanos.
También, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, nosotros podemos decir, hermanos queridos, cuántas veces o con cuánta frecuencia nosotros oramos para que la palabra pueda alcanzar a muchas personas. Cuántas veces oramos para que el evangelio sea expandido, ¿cierto?, más allá de nuestra familia, de nuestro país. Que el Señor nos bendiga. También es una necesidad, es una labor suya y mía que estemos orando para que la palabra del Señor pueda correr y pueda avanzar y muchos sean salvados por gracia y misericordia. Queridos hermanos y queridas hermanas, la palabra del Señor muchas veces es obstaculizada. Que el Señor tenga misericordia. Y esto es obstaculizado, ¿por qué? Por nuestra falta de oración. Estamos tan preocupados en orar por nosotros, por nuestras necesidades físicas, espirituales también, nuestras necesidades familiares, nuestras necesidades económicas, que nos olvidamos de lo más importante, de orar para que la palabra del Señor recorra y llegue hasta lo último de la tierra, como Él lo dijo, ¿cierto? Y lo pidió cuando ascendió al cielo. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Queridos hermanos, la palabra del Señor siempre tiene efectos y buenos efectos en la vida del hombre y de la mujer. Siempre la palabra, queridos hermanos, trae bendición. La palabra nunca trae maldición o trae dificultades, sino que somos liberados a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos hombres, queridos hermanos y hermanas, no han alcanzado la bendición que nosotros tenemos de ser hijos del Señor, porque se le ha obstaculizado el que ellos escuchen la palabra por la falta de oración mía y por la falta de oración suya? Que Dios nos ayude. Como les decía, la palabra del Señor siempre trae bendición. Por eso Pablo encarecía que se orara para que la palabra del Señor corriera, se le abrieran puertas donde Él pudiera anunciar el Evangelio del Señor. Y también Pablo, ¿cierto?, pide que los hermanos oren, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Que Dios nos ayude. Usted sabe, queridos hermanos, que el apóstol padeció mucha persecución por causa del Evangelio. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo también tuvo gran oposición cuando vino a traer las gratas nuevas de salvación a la humanidad y darnos un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Que el Señor tenga misericordia. Porque siempre hay hombres que se oponen a la voluntad del Señor. Siempre hay hombres que se oponen a que el Evangelio de Cristo sea proclamado y sea glorificado. En cuántos países hoy día se prohíbe predicar el Evangelio, se prohíben las Biblias. Uno no puede expresar libremente a las personas su fe en Cristo, porque hay persecución. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Cuanto Pablo pide, cierto, que oren para que sean librados de hombres perversos, lo que está pidiendo, cierto, y lo que está diciendo, que estos hombres eran aquellos que estorbaban la obra del Señor, que colocaban obstáculos para la obra del Evangelio. Oremos para que estos hombres que hoy día se oponen a la evangelización, que se oponen a poder tener la libertad para predicar el Evangelio en todas partes del mundo, nosotros seamos librados de estas personas. Que Dios nos aumente la fe, porque hoy día también tenemos, como antiguamente lo hubo, personas que se levantan en contra
de la iglesia, en contra del evangelio, en contra de los hijos del Señor. En aquel tiempo tal vez eran los judaizantes, eran los fariseos, eran los saduceos, eran los partidos políticos, eran tal vez imperios que se oponían a que el evangelio del Señor pudiera avanzar. Hoy día también son gobiernos, son ideologías, son hombres, ¿cierto?, que tienen su mente perturbada y hacen lo malo. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos libre para que la palabra del Señor corra y nos libre de hombres que obstaculicen el Evangelio de Cristo y que no permitan que la obra del Señor avance en nuestro país y en el mundo. Queridos hermanos y hermanas, pedir oración no es una debilidad, sino que necesitamos todos que oremos los unos por los otros. Para Pablo, lo primero era orar para que la palabra del Señor pudiera crecer y muchos fueran alcanzados. Debemos aprender a orar como Pablo, para que la palabra corra, el Evangelio alcance a millones de personas que hoy día no tienen esperanza. Y también debemos de orar para que todo obstáculo que presenten hombres perversos que tienen su mente perturbada, queridos hermanos, seamos librados de ellos para que la palabra del Señor no tenga obstáculo y muchos reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por esta su palabra. Bendígala en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a ser como Pablo, un hombre, Señor, que necesitaba el respaldo de sus hermanos en la oración. Un hombre que se preocupaba de que el Evangelio avanzara. Y también ayúdenos a enfrentar, Señor, las dificultades que hombres, Señor, hacen en contra de tu Evangelio, Señor, y que impiden que tu Evangelio avance. Líbrenos de estos hombres, Señor, como Pablo también pedía liberación. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones, Señor. Se lo suplicamos y se lo imploramos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta semana que comienza y que en todo lo que usted coloque en manos, Dios lo sea prosperando grandemente. Muchas bendiciones.